estoy seguro que hubiera sido la Comisión de Educación. Pero ese tema es presupuestal y reivindicativo. Por eso que ha ido a la Comisión de Presupuesto y de Trabajo. Si hubiese sido, ¿no?, un trabajo pedagógico, yo respeto la Comisión de Educación, hubiese sido académico. Pero esto es reivindicativo y presupuestal. Por eso que ha ido en esas dos comisiones y está óptimamente desarrollado, y eso hay que valorarlo. Solamente para completar a la pregunta, ¿por qué no un examen? Y ustedes conocen, y si no conocen, aclararles, para que estos maestros tengan esa experiencia de 3 años a más, se han sometido a concursos año tras año. Y eso es garantía de que son maestros selectos. Y decirlo, a estar en vísperas de festejar el Día del Maestro, pues decir a los maestros y maestras, yo creo que merecido lo tienen, que este proyecto de ley va a favorecer a más de 86.000 maestros. Justo con lo manifestado por la congresista Flor Pablo, ella mencionaba que este proyecto de ley que fue aprobado en el Parlamento es una contrarreforma, que esto atenta contra la calidad educativa. ¿Qué tiene que opinar referente a ello? Sí, reiterar que estos maestros han sido evaluadas una y otra vez, es por eso que tienen tal experiencia, y si algún congresista tuvo esa versión, no tenemos que descartar, también hay enemigos de los maestros, pero nosotros estamos luchando a favor de ellos. ¿Por qué no se optó para que la norma vaya a la Comisión de Educación? ¿Por qué únicamente a Presupuesto y de Trabajo? Yo creo que son los principales comisiones quienes tienen la responsabilidad, ¿no? Y como han aclarado, no va a afectar al erario nacional porque estas plazas orgánicas ya tienen presupuesto. Sí, pero ser un tema educativo no debería ir a la Comisión de Educación, está más a la Mira, hay que ser puntuales en esto. Acá hay que tener una idea horizontal. Mira, si se tratara en el tema pedagógico, estoy seguro que hubiera sido la Comisión de Educación. Pero ese tema es presupuestal y reivindicativo. Por eso que ha ido a la Comisión de Presupuesto y de Trabajo. Si hubiese sido, ¿no?, un trabajo pedagógico, yo respeto la Comisión de Educación, hubiese sido académico. Pero esto es reivindicativo y presupuestal. Por eso que ha ido en esas dos comisiones y está óptimamente desarrollado, y eso hay que valorarlo. Supone que es falso que este proyecto de ley sea o vaya contra la reforma, porque te va bajo concurso, que va a haber una convocatoria, ¿no?, en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué en trabajo y presupuesto y no en educación? Porque ese es prácticamente un proyecto de ley que hace justicia social con maestros que vienen brindando su compromiso con la educación. ¿Cómo es posible que cada año no se pueda tener los maestros desde el primer día de marzo y no haya una planificación organizada de todos los documentos pedagógicos que necesitan? Entonces, por ello, ha requerido que a nivel de la Comisión de Trabajo y la Comisión de Presupuesto se haya aprobado, y por eso ha sido eso. Estimados periodistas, como vocera de la bancada del bloque magisterial, decirles que los maestros que han presentado este proyecto de ley son 3 maestros: el congresista Edgar Tello, Pasión Dávila y el congresista Paulo Gutiérrez. Si bien es cierto, nosotros como bloque magisterial tenemos una cartera de pedidos de todos los maestros a nivel nacional. El caso de los institutos superiores, que los maestros vienen luchando más de 20, 30 años de contratos y no pueden nombrarse. ¿Por qué? Porque las plazas son reducidas y el manejo, justamente, que hay veces siempre ha sido la observación de muchos actos de corrupción. El caso de los directores también. Tenemos una gran cartera que en realidad todos los anteriores gobiernos que han pasado nunca han atendido los pedidos de los maestros. Ahora, por eso decimos, por justicia social y por reivindicación, acá está el bloque magisterial que les hace respetar todos los derechos a todos los magisterios. A lo que mencionaba la congresista Flor Pablo, es lamentable una exministra, es lamentable lo que tal vez nunca hizo nada siendo ministra para justamente
mejorar la calidad educativa de nuestros niños, mejorar el derecho a una estabilidad laboral de nuestros maestros a nivel nacional. No solamente es venir, criticar. Automático excepcional de docentes. Lamentable porque es negarle la oportunidad a muchos maestros que están comprometidos con la educación. Y acá no le dicen toda la verdad, ¿no? Porque lo que se ha aprobado es que uno de los requisitos es tener 3 años como mínimo de experiencia, ¿no? El título profesional y los demás requisitos deben ser precisados en el reglamento. Lo que pasa es que en el fondo hay sectores que hacen negocio con la educación, se aprovechan de la educación, hacen consultorías con sus ONG, entonces se les afecta el negocio y perjudican la educación pública, ¿no? Y en ese sentido no les interesa la educación pública porque incluso han asumido cargos pues importantes en el Ministerio de Educación de funcionarios, de ministros. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Por qué la educación está en crisis? Miren, ¿Por qué no la vio la Comisión de Educación? bueno, es un tema en el cual es de justicia social, laboral, que Mesa de Partes ha derivado a Comisión de Trabajo, pero está dentro también de su competencia laboral, ¿no? Pero estamos hablando de la calidad educativa. Así es. Indudablemente, una calidad educativa que solamente hay de nombre porque no les interesa, ¿no? Ustedes visitan los colegios acá en Lima Metropolitana, están que se caen, no tienen carpeta, no tienen computadoras, ¿no? Si acá en Lima Metropolitana están así los colegios, acá en el centro de Lima. ¿Por eso se pasa ¿no? por alto que vaya a la Comisión de Educación? No es que se pase por alto, yo lo justifico, pero tampoco usted puede justificar que ese abandono, esa falta, digamos, de atención al estudiante, hoy pretendan excusar que porque se está perjudicando al estudiante, se apruebe esa ley. Es totalmente falso, es al contrario. Más bien los que se aprovechan del gran negocio de las consultorías que hacen en el Ministerio de Educación, ¿no? Son aquellos que quieren distraer con esta contrarreforma de negarle el derecho a los maestros. Pero ¿por qué tanto miedo de alguna manera al examen de ascenso para ascenso magisterial? Porque de alguna manera se eliminaría justamente con eso, porque si a los 3 años ya es un nombramiento automático, es como eliminarse justamente el examen de ascenso. ¿Por qué tanto miedo? Porque esa propuesta ya venía ya desde Perú Libre, el eliminar ese examen. Totalmente falso que haya un nombramiento automático. Lo que la ley dice es que tenga mínimo 3 años, puede tener 3, 4, claro, como requisito, ¿no? Si yo tengo 2 años no podría inscribirme porque no tengo el requisito. Pero solamente pide ahora, ese requisito, lo otro, miren, no está en contra, y lo otro es totalmente falso de que el mito de negarse a la evaluación. Los maestros quieren evaluación, se evalúan permanentemente. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, se pasó evaluación congresista? Más bien déjeme terminar. Usted no ha pasado evaluación. Más bien déjeme terminar. Más bien aquí no existe meritocracia, porque mira, al maestro le hacen pasar una serie de exámenes, de evaluaciones, para que le paguen 2.000 soles. ¿Cuánto ganan los funcionarios en el Ministerio de Educación? 5.000, 8.000. ¿Qué examen, qué evaluación ha pasado? Y de eso lo reto acá al Ministerio de Educación que diga de qué partidos políticos están trabajando los funcionarios en el Ministerio y cuánto tiempo. De eso no hablan, ¿no? Y eso indudablemente es desinformar. ¿No se atenta a la meritocracia en el sector educativo congresista con esta propuesta? Algunos parlamentarios señalan que es populista. Totalmente falso, ¿no? Más bien los que atentan contra la meritocracia son aquellos que son enemigos de los maestros, prefieren tener a los maestros mendigando en las UGELes plazas que no convocan, que no se transparenta la cantidad de plazas, pero sin embargo no se dice traficar cuando hay funcionarios designados en el Ministerio de Educación que ganan 5.000, 8.000, 10.000 y no son ni profesores y no tienen ni título algunos de los casos. ¿Pero por qué reducir precisamente los estándares de calidad para nombrar a un profesor, ¿no? ¿Por qué reducir estos estándares? ¿De qué calidad me hablas? Para ser nombrado. ¿Has visitado un colegio aquí, sí, por supuesto, acá en el centro de Lima? ¿Has visitado acá en el Riva, en sí, Abancay? En todo el país. Te invito a que lo visites. No hemos visitado. ¿Qué calidad educativa es la que el estándar de calidad para nombrar a un profesional? No, por eso te digo, ¿qué calidad educativa puedes decir? Entonces, en ¿eso Abancay justifica, digamos, la propuesta? Tú estás justificando. No, usted lo está ¿Qué calidad? No, pero ¿qué calidad educativa está dando el Ministerio de Educación a esos niños que no tienen el mobiliario, no tienen los materiales mínimos, no tienen la infraestructura? ¿A eso le llamas calidad educativa? ¿Quién trafica con la educación? ¿Los maestros que quieren contribuir al compromiso? No, pero ¿quién dirige la política educativa en educación? ¿La dirigen los profesores? ¿De quién depende la calidad educativa? ¿De los profesores o de quien invierte en educación? ¿De que tengan abandonado los talleres, las bibliotecas con libros antiguos, amarillos, apolillados? Te invito a que lo visites los colegios acá en el centro de Lima. Si
Y si puedes ir a los conos, mejor, te invito a que Congresista, visites. el Ejecutivo señala que van a Esa observar calidad esta ley. educativa. Van a observar esta ley en el Poder Ejecutivo. Bueno, es indudablemente, bueno, el Magisterio Nacional, que lo escuche bien, que lo tenga claro. ¿Quién se opone a reconocer la labor del maestro? Prefiere tener a maestros contratados 10, 15, 20 años, no reconocerles derechos, despedirlos como han hecho en el año 2015 a los famosos llamados maestros interinos para luego contratarlos. Entonces, ¿para qué los despido si los voy a volver a contratar? Entonces, eso es lo que buscan, hacer el negocio de seguir manteniendo a la burocracia con 5.000, 8.000, 10.000, y de eso no se habla. ¿Cuántos contratos han convocado en el Ministerio de Educación? A ver, dígame usted. Okay. Y profesores mejor evaluados, ¿no? Como por ejemplo algunos parlamentarios de su bancada que no pasaron el examen, o no pasaron los exámenes. Jalaron 7 veces, por ejemplo, la congresista Katy Ugarte, en su caso que nunca se presentó a un examen. Yo no me he presentado porque sabía que esta ley era discriminatoria, excluyente, y por eso... Yo soy profesor hace más de 25 años y yo me he evaluado y me evalúo permanentemente. Soy profesor, he estudiado en la Cantuta, he estudiado también Derecho y ahí también me evalúan de manera... Ahora estudio maestría y sigo en permanente evaluación. Pero eso no puede... En la marcha del 2017, junto con el expresidente Pedro Castillo, ustedes marchaban para que eviten precisamente las evaluaciones, para que no sean evaluados. No, acá hay una... O sea, ¿no es una contradicción? Hay una desinformación. Nosotros no estamos contra las evaluaciones, que se hagan las evaluaciones. ¿Ese era el motivo de la marcha del 2017 o no? No. Acá lo que se busca es respetar el régimen laboral de los maestros. Y nosotros hemos salido a marchar contra la privatización, contra negarse a asumir su responsabilidad de invertir en educación. Miren, el Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional de Educación en el año 2001 determinaron que el PBI de educación no debe ser menos del 6%. ¿Y cuánto estamos actualmente? ¿A cuántos años han pasado del 2001? Estamos en 2023. Más de 22 años y no llega ni al 6%. Ese es invertir en educación. Ese es... Ahora el exministro ha anunciado que va a transferirse la educación a la Municipalidad de Lima Metropolitana con la RM 150. Ese es municipalizar la educación. ¿Pero qué dice la resolución? Solamente descentraliza la gestión administrativa y el financiamiento, ¿quién lo va a financiar? Y por ello, indudablemente, el señor alcalde también lo manifestó. Los padres pueden pagar 600 soles. Indudablemente, entonces, en otras palabras, aquí le quieren cargar la responsabilidad a los padres de familia. O sea, la educación pública va a ser privatizada. Bueno, y eso es lo que no se está hablando. Bueno, pero tampoco es un ejemplo, ¿no? Hablar en representación de los maestros, un congresista que no pasó los exámenes, precisamente en su sector. Yo he pasado exámenes, como te digo, en el colegio, en la universidad, estudié otra carrera, sigo estudiando maestría. Pero en la carrera de docente, congresista... Si no hay reglas claras, ¿no? Si no hay reglas claras, indudablemente que no se puede hablar de una evaluación que sea realmente para reconocer la labor del maestro. ¿Qué intenta este proyecto que se ha quedado ahí como un coitus interruptus? Porque esto viene ya para la otra legislatura, también viene. Entonces, en el nombre de los niños y las niñas de la escuela pública, ¿qué están queriendo hacer estos amarros? Mira, en principio, la razón de ser en el sistema son nuestros alumnos. Y hay un compromiso de parte del magisterio para todo responder con las expectativas que la sociedad, los padres de familia, los alumnos tienen en términos de idoneidad, solvencia profesional que debemos evidenciar. Este proyecto de ley, entendemos, es tendencioso y no tiene en cuenta la realidad o en su efecto. Hay congresistas que saben qué está ocurriendo, pero intencionalmente están actuando de esta manera. ¿Cómo así? Lo cierto es que hoy hay un proceso de nombramiento que fue exigido por el SUTEP, porque siempre hemos apostado por el nombramiento, que permite concursar más de 87.000 plazas, más de 40.000 fueron también por exigencia del SUTEP que se han incorporado para nombramiento. Pero con evaluación. Con un proceso que comprende 2 etapas, una primera parte, un instrumento de evaluación, y una segunda que comprende aspectos que tienen que ver con la experiencia profesional, la formación profesional, etcétera. Lo cierto es que han pasado esta primera etapa más de 140.000 maestros y están en concurso un poco más de 87.000 plazas. Este concurso termina en septiembre y en septiembre las plazas vacantes o presupuestadas van a estar cubiertas. Eso lo saben algunos congresistas, pero aprovechándose de la expectativa, aprovechándose de el natural deseo de ser nombrados,
se ha aprobado este proyecto y nos genera una pregunta natural. ¿Dónde van a ser nombrados? Entonces, no hay plazas vacantes, por tanto este proyecto de ley no se va a poder ejecutar. O se tiran abajo la evaluación de los 87.000 y los meten de frente. Esta es una situación que nosotros no vamos a permitir. Hay un proceso que está en marcha, hay un proceso que ya ha significado el esfuerzo, el sacrificio de muchos compañeros que hoy están concursando en su segunda etapa. Este concurso para nosotros debe terminar. Esas plazas deben ser cubiertas y definitivamente el Congreso tiene que rectificar y no actuar de manera tan tendenciosa, generando una burla, un despropósito que afecta y confronta a los mismos maestros. ¿Qué han querido hacer para usted, Lucio? Lavarse la cara. Hay señores que representan a educación, que no han hecho nada por el sector, están repudiados por el sector y buscan con proyectos de esta naturaleza que generan expectativa, entusiasmo en muchos trabajadores y también en sus familias, que de manera natural quieren nombramiento, quieren caer bien. Y lo cierto es que esa burla no se va a dejar pasar tampoco. ¿Se ha enterado usted de casos concretos de maestros, maestras que están movidos por esta decisión del Congreso? Mira, el nombramiento es una aspiración natural de los trabajadores, Jaime. Nosotros siempre hemos apostado por asegurar nombramientos. Es una institución que te genera estabilidad laboral y te genera la obligación de estar siempre a tono con los avances tecnológicos, científicos y ser positivo en tu trabajo. Pero el aprovechamiento, el despropósito, la burla, nos parece lo más inadecuado y consideramos que el Congreso debe rectificar en ese sentido. ¿Pero ustedes están de acuerdo con la evaluación para ingresar a la carrera pública magisterial? Mira, la meritocracia tiene distintas miradas, ¿no? Algunos dicen que meritocracia es que tú presentes grados académicos o que simplemente superes un instrumento de evaluación. Nosotros desde el SUTEP decimos la meritocracia comprende una mirada integral, un examen de suficiencia, un instrumento de evaluación que tienes que superar y que tiene que estar bien formulado, no como los anteriores que fueron para desacreditar y descalificar. Un segundo aspecto, tu experiencia profesional que también cuenta. ¿Cuánto tiempo estás trabajando en la profesión? ¿Cómo está tu trabajo frente a los alumnos? ¿Tu didáctica? ¿Llegas o no llegas? Porque pueden haber muchos que tienen múltiples documentos, pero cuando se dirigen al alumno, no llegan a él, no transmiten de manera adecuada la información, el conocimiento que tiene. Se dirigen al alumno, pero ¿con qué se dirigen al alumno? También, ¿qué le entregan al alumno? Es la didáctica. Y tercero, tiene que verse también la formación profesional. Hay muchos docentes en el país que hoy tienen grados académicos, maestría, doctorado, especializaciones, diplomados, y que el Estado no reconoce como la ley establece. ¿Por qué? Porque no, la ley dice, por ejemplo, para aquel que tiene un grado académico, maestría, doctorado, debe haber una bonificación especial como reconocimiento y compensación a ese esfuerzo. 2012, 2023, no se dicta la norma que establezca ese bono excepcional. Claro, o sea, se habla de meritocracia, pero no se reconoce a los que han hecho un esfuerzo en ese sentido. Nos gustaría que el ministerio, que el gobierno, que el Congreso obligue al cumplimiento de la ley, otorgando esos bonos que están también en nuestro pliego de reclamos, ya que estamos en negociación colectiva con el gobierno, es uno de nuestros planteamientos, en la medida que somos representantes e interlocutores válidos del magisterio. Aquellos que tienen maestrías, que tienen el maestro que ha hecho un esfuerzo con su peculio de desarrollar un grado Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Somos los maestros del Perú, vamos a donde la patria va, orgullosos de la gratitud y el cariño que el pueblo nos da. Somos lo que hemos querido ser, somos lo que hemos querido ser, maestros ayer, hoy y siempre, y si volviéramos a nacer,
el valor primero. Nunca hemos temblado ante el poder, ni nos acomplejó el dinero. Somos lo que hemos querido ser. Somos lo que hemos querido ser. Maestros ayer, hoy y siempre. Y si volviéramos a nacer, lo seríamos nuevamente. Somos lo que hemos querido ser. Maestros ayer, hoy y siempre. Y si volviéramos a nacer, lo seríamos nuevamente. Nuevamente. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Hay postergaciones y hay desatenciones. Entonces consideramos nosotros que lejos de pretender desfinanciar, que lejos de pretender no potenciar la escuela pública, lo que tiene que hacerse como Estado y Gobierno es justamente tener ojos de prioridad para la educación pública, el presupuesto idóneo que permita enfrentar esos grandes problemas, y el presupuesto idóneo lo determina la Constitución, artículo 16, 6% del PBI, que a la fecha el Congreso, que tiene la posibilidad, no lo cumple. El Ejecutivo, por temor o dictado del Ministerio de Economía, tampoco lo propone. Queremos nosotros cumplimiento de la Constitución. Queremos nosotros ojos de prioridad para la educación. Queremos nosotros que la educación no solo sea vista como discurso en procesos electorales, sino que una vez asumido control y gobierno, tenga la atención y la mirada de centralidad que debe tener en nuestro sector. Es verdad, pero ahora, sí, una buena parte es la plata, pero yo me preocupo ahora mucho más con esto. Es decir, ¿de qué sirve tener una escuela bien equipada si tenemos a profesores que no rinden evaluaciones y que no se capacitan? Mire usted, es muy altruista lo que usted dice y además es digno de resaltar, y ojalá que cada vez más profesores tuviesen las ganas y el empeño de tener maestrías, doctorados, se cultiven, se preparen y que las clases sean mucho más ricas, mucho más, en fin. Hoy la realidad te dice, Jaime... Mucho más grandes para los chicos, por Dios. Hoy la realidad te dice, y eso se puede corroborar, que los docentes están muy internados, muy preocupados en el tema actualización, capacitación y estar a tono, como decíamos, con los avances científicos, tecnológicos, pedagógicos. Hoy tienes profesores que están desarrollando su curso de maestría y doctorado. Hoy tienes profesores que están comprometidos con su responsabilidad y con el hecho de ser idóneamente activos o responder a las expectativas. Y no ves de parte del Estado esa preocupación o compensación o reconocimiento a ese esfuerzo. Y hay un tema, una palabra central. Si la educación tiene ojos de prioridad y la decisión política justamente adelanta y pone en ejercicio esos ojos de prioridad, los problemas que tiene educación van a ser superados. Y si la educación va a ser vista como gasto y no como inversión, van a seguir dándose siempre los grandes problemas y las grandes desatenciones. Hoy los que conocen de educación señalan con mucho convencimiento que lo que hay que hacer es potenciar la escuela pública y no desfinanciarla. Hay algunos que tienen una mirada distinta y proponen proyectos de ley incluso en donde lo que proponen es beneficio para la escuela privada, desfinanciamiento de la escuela pública, segregación, discriminación, y eso rechaza el magisterio, eso rechaza usted y eso no va a pasar. Privatización en educación no va a pasar. No, la escuela pública necesita fortalecerse. Exacto. Y esto más bien la debilita. Es un proyecto castillista. Castillo durante su campaña prometió y prometió que lo que él iba a hacer es eliminar las evaluaciones. Y cuando él salta a la palestra precisamente contra ustedes, él levanta las banderas de no evaluación. Y había gente que lo sigue. Ese sindicato que creó Castillo
que desarrolló una infinidad de compromisos, hoy en la práctica ha demostrado que está ligado a la incapacidad y a la corrupción. Edgar Tello, congresista de la República, mochasueldos, investigado por tráfico de influencias. Bruno Pacheco, ligado a esa organización, colaborador eficaz. Francisco Silva, ligado a esa organización, ministro de Justicia perseguido por la justicia. Alex Paredes, trabajando más de 15 años en educación con documentación falsa. Lucinda Vázquez, investigada por 20 pruebas para nombramiento. Katy Ugarte, mochasueldo. Ese es el sindicato que dirigió casi 2 años el país, en cogobierno y prácticamente estando a cargo del Ministerio de Educación. Incapacidad, y tienen hoy un representante que está en la cárcel, ¿no? Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Somos los maestros del Perú, vamos a donde la patria va, orgullosos de la gratitud y el cariño que el pueblo nos da. Somos lo que hemos querido ser, somos lo que hemos querido ser, maestros ayer, hoy y siempre. Y si volviéramos a nacer, lo seríamos nuevamente. Nuevamente, ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Los obreros del saber, maestros con valor primero. Nunca hemos temblado ante el poder, ni nos acomplejó el dinero. Somos lo que hemos querido ser, somos lo que hemos querido ser, maestros ayer, hoy y siempre. Y si volviéramos a nacer, lo seríamos nuevamente. Somos lo que hemos querido ser, maestros ayer,